En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, continuamos nuestra reflexión sobre el Catecismo San Pío X, Catecismo Mayor. Pregunta número 15. Símbolo de los apóstoles, llamado vulgarmente el credo en general. La pregunta 15 dice: ¿cuál es la primera parte de la doctrina cristiana? La primera parte de la doctrina cristiana es el símbolo de los apóstoles llamado credo, porque en latín esta oración empieza con la palabra credo. Yo creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Entonces, en la lección anterior hemos visto que la doctrina cristiana tiene 4 partes: la fe, el credo, lo que debemos creer, la moral, los mandamientos, los sacramentos y la oración. Llamamos el credo símbolo de los apóstoles porque es un compendio, un resumen de las verdades de la fe enseñadas por los apóstoles. Entonces los apóstoles enseñaban un resumen de la fe. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, etc. El credo contiene 12 artículos, 12 afirmaciones. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado y muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde ahí ha de venir a juzgar los vivos y los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, en estos 12 artículos, 12 verdades fundamentales, tenemos toda la fe enseñada por Cristo, enseñada por los apóstoles y sus lugartenientes. Un católico recibe la fe enseñada por los representantes de Cristo, que son los apóstoles y sus lugartenientes, los obispos y sus ayudantes, los sacerdotes. El Papa hace la pregunta siguiente, número 19. ¿Qué quiere decir la palabra creo? La palabra creo quiere decir tengo por ciertísimo todo lo que en estos 12 artículos se contiene, y lo creo con más firmeza que si lo viera con mis ojos, porque Dios, que ni puede engañarse ni engañarnos, lo ha revelado a la Santa Iglesia Católica, y por medio de la Iglesia Católica nos lo revela también a nosotros. Entonces la palabra aquí creo no es yo opino o pienso que, no, yo creo, es decir, tengo por ciertísimo todo lo que en estos 12 artículos se contiene. ¿Por qué? Bien, porque Dios mismo, que no puede engañarse ni engañarnos, lo ha revelado a la Iglesia mediante los 12 apóstoles, y por medio de la Iglesia nos lo revela a nosotros, nos lo comunica, nos lo enseña. En efecto, nuestro Señor Jesucristo, cuando subió al cielo el día de la ascensión, dijo a los apóstoles: vayan en todo el mundo y prediquen el Evangelio, es decir, su doctrina. Aquí en este momento no hay Evangelio escrito, todo es oral. Prediquen el Evangelio a todas las naciones, bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enséñenlos a conservar, observar todo cuanto os he dicho. Entonces la fe católica es la fe revelada por Dios, que es Jesucristo, Dios encarnado, y Jesucristo mandó sobre los apóstoles su Espíritu Santo para protegerlos precisamente del error y del engaño. La doctrina de la Iglesia Católica no es doctrina humana,
es la doctrina revelada por Dios mismo, que no puede engañarse ni engañarnos. Es doctrina divina. Y la Iglesia Católica precisamente recibió en la persona de los 12 apóstoles al Espíritu Santo para ayudarlos, protegerlos de toda desviación y de todo error. De ahí el drama de la fundación de falsas iglesias por hombres, que cada uno enseña en nombre de la Biblia manipulada y falsificada una doctrina que no es la doctrina divina y apostólica. Los artículos del credo contienen todo lo que principalmente hemos de creer acerca de Dios, de Jesucristo, de la Iglesia, su esposa, del perdón de los pecados, de la muerte, juicio, cielo, infierno, purgatorio, resurrección general y vida eterna. Es algo maravilloso, como un niño recibe mucha ciencia en pocas páginas simples que sacan su origen de libros mucho más gordos. La Biblia sí es palabra de Dios, pero es complicado. Y precisamente el catecismo saca todo el jugo, toda la crema, no solamente de la Biblia, también de la tradición apostólica, es decir, todos lo que apóstoles predicaron, pero que no fue escrito, no fue puesto en tinta. Por ejemplo, San Juan en su segunda y tercera carta dice: no quiero papel y tinta, voy a hablarles cara a cara. ¿Y qué dijo cara a cara? Esto es tradición apostólica, son cosas que fueron dichas, enseñadas y que no están escritas, y la Iglesia los recibió y los comunicó de siglo en siglo. Otra pregunta muy hermosa dice: ¿es muy bueno rezar a menudo el credo? Es provechosísimo rezar a menudo el credo para grabar más y más en nuestro corazón las verdades de la fe. Cada vez que rezamos con atención, con devoción, el credo, afirmamos nuestra fe en Cristo y en la doctrina de Cristo y en la Iglesia de Cristo. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre el credo con los ejemplos. Recitando el símbolo se reconocían los cristianos en las catacumbas cuando estaban perseguidos por los paganos romanos. Y el resumen del credo es la señal de la cruz. San Francisco Solano, cuando tenía 30 años, fue a la ciudad donde había nacido. Su primera visita fue para la iglesia parroquial de Santiago, y dirigiéndose a la pila en la que había sido bautizado, se arrodilló y rezó el credo, con la frente apoyada sobre la piedra. San Luis, también rey de Francia, cada vez que pasaba por el lugar donde había sido bautizado, iba a dar gracias al Señor por el don de la fe divina y católica que había recibido. Un obispo de España, Monseñor Torras y Bajes, obispo de Vich, en el Coliseo romano, después de haber besado devotamente la cruz que hay en una de las paredes laterales, se puso en medio del arenario, se quitó el sombrero y dijo: hemos venido aquí como cristianos. Y se puso a rezar el credo por el cual tantos mártires dieron su vida durante las persecuciones del Imperio Romano del año 64 a 312. El gran periodista católico Louis Veuillot mandó escribir sobre la losa de su sepulcro este epitafio: yo creí, recité el credo tantas veces, ahora en el cielo ya veo, en la tierra creo, en el cielo veo. San Vicente de Paul
Se había hecho coser en su sotana un papel con el símbolo escrito. Lo estrechaba contra su corazón, como diciendo: creo, Señor, con todo mi corazón. El tirano gobernador Asclepiades hizo comparecer ante sí a un niño de 12 años. Soy cristiano, dijo el niño, y comenzó a recitar el credo. ¿Cómo crees esas cosas? Me lo ha enseñado mi madre, dijo el niño. Llamó el tirano a la madre del niño. Delante de ésta le atormentó cruelmente, y el niño no cesaba de repetir el credo. Volviéndose el niño a su madre, exclamó: tengo sed. Ten valor, dijo, ten valor, hijo mío, y llegarás a la fuente de la vida, dijo la madre. El tirano, enfurecido, hizo decapitar al niño. Se lee en la Pasión de San Felipe, obispo de Heraclea, que durante la persecución de Diocleciano, que empezó el año 303, un juez mandó arrojar al fuego los evangelios y las actas de los mártires que tenían los cristianos católicos. Cruel perseguidor, le replicó uno de ellos, aun cuando te apoderaras de todas nuestras escrituras, sin que quedase rastro de ellas sobre la tierra, nuestros hijos no tendrán más que consultar su corazón para encontrar ahí grabada la palabra de Dios. La palabra de Dios, hemos dicho, está resumido en el credo. Otro caso muy interesante, el conde José Mlodeki, polaco, durante la feroz persecución iniciada en 1863 por el gobierno ruso contra los católicos de Polonia, le despojaron de sus bienes y le prometieron devolvérselos si renunciaba a la fe católica. El valiente confesor de la fe resistió firmemente y le decían: vamos a devolver todos tus bienes, que valen más de 5 millones. Él contestó: a mi fe no se la pone precio. Yo me quedo con mi fe. Ustedes queden con mi hacienda y con mis bienes. Durante la persecución del presidente Calles de México, el Nerón mexicano, ante el cadáver del padre Miguel Agustín Pro, fusilado, una señora decía a un niño de 10 años: hijito mío, fíjate en estos mártires, estos testigos de la fe en Cristo, porque cuando seas mayor sepas dar tu vida por la fe de Cristo y morir como ellos murieron, dando testimonio de la fe. Los hermanos, hemos dicho que la palabra de Dios, los puntos fundamentales de la predicación de Cristo, de sus apóstoles, fueron resumidas en el credo, en 12 puntos que todo verdadero cristiano cree y la pone en obra en su vida. Que Dios los bendiga.